Bienvenidos a Nuestras Cosas. Está en línea el diputado nacional Fabio Queiroz. Fabio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto conversar con usted. Bueno, igualmente, Fabio. Bueno, sé que estás trabajando con Maxi Abad, sé que han estado participando activamente en debates al respecto de cómo pensar y encarar una eventual gobernación de la provincia de Buenos Aires. Quisiera que nos cuentes un poco por dónde van esas ideas. Bueno, mira, nosotros coincidimos con Maxi que hace muchos años la provincia de Buenos Aires, en términos de propuesta política, ha sido un espacio subalterno a la propuesta nacional, digamos, ¿no? No lo decimos, es una descripción, no pretende ser peyorativo, digamos. Hay, no sé, Macri con Vidal o en su momento Cristina con Scioli o lo que fuera, la idea de que la provincia depende en gran parte, digamos, de cómo le va el proyecto nacional, cosa que no deja de ser cierto, por supuesto, pero la provincia tiene un conjunto de particularidades y especificidades, actores, expectativas, etcétera, que merecen una mirada específica. Y en eso, en las últimas semanas ha tomado estado público y se ha visto, pero ha habido un trabajo de prácticamente un año de la Fundación Poder, que es la fundación de contenidos del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, liderado por la diputada provincial Alejandra Lorde, a instancias de Maximiliano Abad, donde un montón de grupos humanos vinculados a distintas áreas, de abogados, médicos, docentes, ingenieros, etcétera, han sido organizados en grupos de trabajo a los fines de darnos una mirada específica de la provincia de Buenos Aires. Y ahí quiero decirte varias cosas, José Luis, algunas son noticias no tan agradables. Nuestro diagnóstico es que la situación del Estado provincial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es peor que la del Estado nacional, en términos de mayor desjerarquización, políticas públicas más erráticas, más desfinanciado, una peor implantación territorial. O sea, el Estado nacional argentino tiene un conjunto de problemas y la provincia de Buenos Aires pareciera agravarlos, digamos. Y por eso nosotros en ese trabajo hemos puesto foco en cuatro ejes que entendemos dialogan con las preocupaciones de los ciudadanos, ¿no? El primer eje es la descentralización territorial, o sea, sentimos que, a excepción del Gran Buenos Aires y las ciudades cabeceras de las secciones, los bonaerenses sienten a su estado lejos, o sea, lejos en el sentido físico y en el sentido conceptual, o sea, lejos para los trámites y lejos en términos de que no se ocupa de los temas de su propia agenda. Estamos pensando algún modelo de descentralización, de manera tal de que el Estado tenga una relación con los ciudadanos que se corresponda con el esfuerzo que hacen los ciudadanos al pagar los impuestos. El otro tema está vinculado, justamente hablando de impuestos, a la cuestión de la estabilización fiscal de la provincia. O sea, la provincia ha logrado modelos de estabilización fiscal por la vía de la desinversión, por la vía, o sea, al final del camino se cierran las cuentas, pero de una manera horrorosa, digamos, ¿no? O sea, terminás acomodando los números porque no hiciste las rutas que tenías que hacer, no hiciste. Y para tener un buen programa fiscal, además de saber cómo cobrar los impuestos, que deberían ser menos, más simplificados, menos burocráticos, etcétera, y más eficiente en el cobro, tenés que tener una estructura presupuestaria, ¿no? Entonces ahí hay mucho para pensar en materia de reforma del Estado por el lado del ahorro, digamos, pero también de un programa de inversión que haga sostenible este modelo de equidad fiscal, vamos a decir así, de devolución del esfuerzo a los ciudadanos. Una pata de políticas sociales en las que metemos educación, salud, etcétera. En la idea, nosotros los radicales creemos que esos bienes públicos hay que proveerlos en cantidad y calidad suficiente y que son un espacio, aparte de su valor en sí, deberían ser un espacio de integración cívica, digamos, donde la gente, nosotros soñamos con algo que hemos vivido, que es la posibilidad de que en la escuela pública se encuentren las personas de distintos sectores sociales, con todo lo que significa esto en términos positivos, por supuesto, recibir una educación de calidad. Eso todavía ocurre en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de 100.000 habitantes y menos, pero ocurre cada vez menos en los grandes centros urbanos, donde hay una segregación fuerte por deterioro de la calidad de la educación, etcétera. Y ahí tenemos un programa de políticas sociales en este sentido, no políticas de asistencia simplemente, sino de cohesión social. Bien, y por ahora, último, el cuarto eje, termino ya,
el tema seguridad y justicia. Nosotros creemos está en el top de las preocupaciones de los ciudadanos, es legítimo porque si uno mira series largas se da cuenta más o menos, si uno se para ahora en relación a la década del 80, el delito se ha triplicado, ¿no? Para no mirar año a año, digamos, ¿no? Cuando uno mira series largas, y eso explica también por qué las personas de arriba de 50 años, que son las que vivieron otra situación de seguridad urbana y de convivencialidad, son las que más demandan en este sentido, porque claro, los jóvenes que tienen 30 años han vivido en estos estándares que tenemos ahora, digamos, pero las personas que tienen 70 años te dicen, mira, yo volvía de la milonga a las 4 de la mañana, caminaba 3 cuadras para entrar a mi casa en la calle de tierra y no tenía miedo, por ejemplo, no sé, cosas, relatos de ese tipo que todos conocemos. Y en materia de seguridad y justicia, la provincia de Buenos Aires hace muchos años, muchísimos años, que no tiene un plan. O sea, no tiene un plan, no tiene un diagnóstico, no sabe cuál es el tipo de entrenamiento que le debe dar a su fuerza de seguridad, cuál es la mejor relación entre su fuerza de seguridad y su sistema de justicia. El sistema penitenciario es una catástrofe en términos de reincidencia, con tasas de reincidencia que pasan el 90%, lo que muestra que es un fracaso absoluto en nuestro sistema penitenciario. Nuestra política de seguridad no dialoga con nuestra política social. O sea, ahí hay un agujero negro en la que se responde espasmódicamente. Pasa un hecho de sangre, se le hace un planteo al ministro, etc. El ministro anuncia que va a mandar, no sé, 100 gendarmes o no sé qué, a tal lugar, son todos manotazos, es decir, esos 100 gendarmes los sacas de un lado, que dentro de 2 semanas te van a estar protestando porque se lo sacaste. Entonces la pregunta sería, o policías o lo que fuera, decir, ¿cuál es el número de policías adecuado? ¿Cómo tienen que estar entrenados? ¿Debe haber o no 2 niveles policiales con policías locales? Que yo creo que no, que debe haber una sola policía. Esta es una opinión de Fabio Kepler, etcétera, etcétera. Y lo que digo es, sobre todo ahí se cree, digamos, que la única opción de diálogo de un tema tan complejo es somos más duros y dejamos tirar, o somos menos duros y no dejamos tirar. O sea, es una tontería pensar que el problema de la seguridad se lo enfrenta de esa manera y no organizando el mando, mejorando el entrenamiento, mejorando la inversión tecnológica, tomando una decisión seria respecto al servicio penitenciario, dialogando con el sistema judicial, dándole un rol a los intendentes, etcétera, y sabiendo que si haces todo eso bien, lo cambias en 10 años, ¿no? O sea, el estándar de seguridad no lo vas a cambiar en 15 días. Entonces, la sociedad tiene que saber, estamos haciendo esto, estamos invirtiendo esto, estamos comprometiendo esto, estamos haciendo esto, y de a poco vamos a ir viendo cambios, pero un nuevo estándar de seguridad. Pongo ejemplos de países que lo hicieron, España en la transición democrática, etcétera, le llevó 10 años, que es más o menos para tener un acuerdo democrático honesto con nuestros ciudadanos, ¿no? Bueno, Maxi Abad está como arriba de todo esto pidiéndonos, porque él quiere tener, por supuesto, un paquete de definiciones para enfrentar el proceso político, ¿no? En una ocasión anterior hablamos contigo de lo que tiene que ver con el acceso a la tierra, a la vivienda y demás. Esta semana, en algo que yo creo que es un cambio de gentilezas internos, el Ministerio de Desarrollo Territorial hizo conocer que le han entregado a Mayra Mendoza 153.315.656 pesos para reactivar trabajos de construcción de barrios y no han dispuesto para ello un solo peso. Yo sigo pensando que hay que salir de este paradigma del Estado constructor de barrios que no se terminan nunca. ¿Qué estás analizando de eso en este momento? No, primero voy a coincidir. Déjame que me apoye en lo que vos decís, porque es muy contraintuitivo y hay que decírselo a la ciudadanía. Si nosotros pensamos que vamos a arreglar el problema de la vivienda siendo vivienda, estamos muy equivocados, ¿no? O sea, una vivienda muy barata en Argentina, hacerla sale $50.000, faltan 4 millones por 50.000 no hay forma, ¿no? Entonces, alguien me podría decir, entonces, ¿qué es la que hacemos? Bueno, por ejemplo, una cosa, y que nosotros lo estamos pensando, digo, para unir tu pregunta con lo que veníamos hablando, es el tema de los programas de generación de suelo urbano. O sea, vos podés generar un lote de calidad en una localidad de la provincia de Buenos Aires con título y cordón cuneta, agua, etcétera, de números redondos, en el orden de los $10.000. Y vos se lo podés proveer a una familia con intermediación de algún banco público, como puede ser el Banco Provincia, a que lo pague en 8 años, y hay un montón de gente de clase media baja
que haría ese esfuerzo de pagar una cuota de $80, $60, $70, etcétera, y estamos hablando que no regalamos nada ahí, ¿no? Estamos hablando que le permitimos, le facilitamos el financiamiento del acceso al suelo. Eso no solo puede, sino que debe ser hecho, porque eso te, comillas, acá pongo comillas, te limpia, digamos, la presión sobre el suelo suburbano del orden de la mitad a las 2/3 de personas, digamos. Vos tenés que saber que en nuestros barrios populares hay enorme cantidad de familias con dos ingresos débiles, pero dos ingresos, que si vos le decís, podés acceder a un terreno con título, se tiran de palomita, entre otras cosas porque son más conscientes que nadie que esa es la forma en que sus hijos pueden heredar algo, digamos, sí, ¿no? Claro. Porque una de las paradojas de los barrios populares es que la gente invierte en cosas que los hijos, que después tienen, es un mercado muy rústico, es un mercado aparte cruzado por la violencia, por un montón de cosas. A mí me parece que en la Argentina no se dio una política nacional, yo lo pongo en tono de epopeya, de generación de suelo urbano, porque aparte no es lo mismo dar un domicilio con calle, número, en barrios ordenados, digamos, etcétera. Mira, yo lo viví en primera persona, José Luis. Yo hace muchos años atrás, cuando empezaba como profesional, me tocó intervenir en la organización de un barrio donde un intendente radical de Avellaneda en los años 86-87, frente a una toma de un terreno, tomó la decisión de comprarlo al municipio, mandarlo a subdividir, organizar una asociación civil con los vecinos que habían producido el hecho ilícito de la toma, los organizó él, le generó los terrenos y se los hizo pagar, digamos, y la municipalidad puso la iluminación, hizo un montón de cosas para que sea atractivo ese mecanismo, etcétera. Yo intervine en eso, con un pibe en ese momento, y muchísimos años después yo tuve que ir a ese barrio por X motivo, y me bajé en la misma parada de colectivo que me bajaba cuando iba de pibe, y no lo reconocí. ¿Por qué? Porque la gente sobre su terreno invierte en hábitat. Obvio. Cuando yo volví a ir mucho tiempo después, era un barrio integrado, o sea, es un barrio humilde, pero era un barrio con casas normales, con acceso, con el número de la vivienda en la puerta, que entrabas a un lugar con la gente no estaba colgada de la luz, sino que estaba formal, etcétera, etcétera. Entonces, y no eran los años prósperos de la Argentina, pero ¿qué pasa? Sobre su suelo la gente hace un esfuerzo, y si el Estado cumple su rol ordenatriz y no se pone a jugar al Papá Noel, entonces invierte en lo que tiene que invertir, que funcionen los bienes públicos. Lo de Mayra Mendoza es inhumano lo que hizo, ¿no? Es una devolución de favores, yo tengo tu misma lectura, pero hay que decirlo, el kirchnerismo tiene todo un relato, etcétera, y no tiene una política de integración urbana, o sea, el kirchnerismo, porque la integración urbana es algo que tiene su complejidad, digamos, pero tiene que ver con esto, con la idea de que el lugar donde vivís tampoco te tiene por qué determinar en términos de tu pertenencia social. O sea, llega un momento en que vos generás una calidad de bienes públicos donde la gente empieza a circular y vivir, y la ciudad se hace algo accesible. Que esto, la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo lo tuvo, y esta idea de ahí no entra la policía, o estos barrios estigmatizados, etcétera, es muy complejo, es un conjunto de factores, pero ahí hay un modelo, digamos, de abandono estatal que tiene que ver con esto, con pensarlo como negocio, con pensarlo como mecanismo de clientelización. Es de esta cosa que es parte de nuestro empobrecimiento político, ¿no? Sí, tal cual. Te agradezco como siempre, muy amable, buena jornada. Un abrazo grande, adiós. Bueno, gracias igualmente. Seguimos nosotros en un instante.